Saludos, con este vídeo voy a dar por terminada la lista de reproducción dedicada al diseño de circuitos y sistemas analógicos. En los siguientes nos moveremos en esa frontera difusa entre los circuitos analógicos o para el tratamiento de señales analógicas y los circuitos digitales o para el tratamiento de señales digitales. Me estoy refiriendo a los llamados convertidores de datos, analógico-digital o digital-analógico. Aunque hay otros que se consideran circuitos mixtos y pondré en su momento, en algún vídeo posterior, algún ejemplo práctico. De todas formas, y para concluir la serie de vídeos dedicados a los filtros activos, en este vídeo sumamente corto, vamos a ver dos filtros activos de segundo orden que no son de Sallen-Key, o no tienen la arquitectura de Sallen-Key, pero tienen bastante interés, sobre todo uno de ellos en aplicaciones para el tratamiento de señales de audio. Pero no solo para esto. Tienen algún inconveniente, que iremos comentando y remarcaremos también las ventajas que los hacen todavía objeto de estudio y de uso práctico. Bien, lo primero que vamos a ver es el llamado filtro activo paso bajo de Raus de segundo orden. Tiene la arquitectura que veis en la diapositiva, en la parte derecha, donde observamos que se parece al de Sallen-Key, pero para empezar ya tiene tres resistencias, no dos como el de Sallen-Key. Tiene dos condensadores como corresponde a todos los filtros activos de segundo orden y, bueno, en este caso está desarrollado con un operacional. También observamos las ecuaciones que no he demostrado porque no tienen demasiado interés, simplemente quiero remarcar las ventajas y los inconvenientes. Y lo que veo en las ecuaciones, los tres parámetros que nos interesan, como son la ganancia, es que es un filtro inversor, es decir, la fase de la tensión de salida o la señal de salida está invertida, de ahí el signo menos R3 partido por R1, que la frecuencia de corte depende del valor de los condensadores, por supuesto, de R2, pero también de R3, con lo cual hay una dependencia entre la ganancia y la frecuencia de corte, y también que el factor de calidad depende de todos los componentes, con unas relaciones, desde luego, bueno, un poco liosas, pero bueno, sencillas en todo caso. Pero sí lo que observo es que hay una dependencia entre los tres parámetros y habrá que tener cuidado si deseamos un filtro de estos, porque cualquier modificación en una de estas componentes pues puede hacer que se modifiquen todos los parámetros a la vez. El ajuste de estos filtros no es fácil. Hay demasiados componentes y hay tolerancias y demasiados pocos, entre comillas, valores comerciales de resistencias y condensadores. Así que no es fácil. Sin embargo, es posible, por supuesto, utilizar aproximaciones polinómicas para el cálculo de resistencias, condensadores, etcétera, de Butterworth o de Chebyshev. No hay nada que lo impida. Pues normalmente hemos utilizado en vídeos anteriores la estructura de Sallen-Key, pero la estructura de Raus también se puede utilizar. Como decía antes, igual que la arquitectura de Sallen-Key, los parámetros más importantes, ganancia, frecuencia de corte y factor de calidad, dependen del valor de muchos componentes pasivos, por lo que su ajuste a veces es difícil y la dependencia lo hace más difícil todavía, la dependencia entre ellos. De todas maneras, si hacemos que todas las resistencias sean iguales a R, y todos los condensadores sean iguales a C, resulta que la ganancia de este filtro es -1, la frecuencia de corte es 1 partido por, o la pulsación de corte, 1 partido por R y por C, y Q 1/3, es decir, constante, no depende de ningún valor de ningún componente. Claro, esto está muy bien, hay una independencia de los tres parámetros y por tanto, digamos, no se influye mutuamente. Sin embargo, siguen siendo demasiados componentes. Sus tolerancias hacen que a lo mejor, o el envejecimiento de los componentes, esas resistencias no sean exactamente iguales, o esos condensadores no sean exactamente iguales. Pero bueno, en cualquier caso, no deja de ser un filtro alternativo al de Sallen-Key. Por su parte, podemos intercambiar resistencias por condensadores y veis en la figura el mismo filtro de Raus de segundo orden, pero en este caso paso alto, en el cual la relación que hay entre los tres parámetros, ganancia, frecuencia de corte y factor de calidad, pues sigue habiendo una dependencia entre ellos, puesto que comparten el valor de los componentes, comparten su dependencia de los mismos componentes. Lo podemos ver en las tres ecuaciones. Pero si hacemos efectivamente todas las resistencias iguales y todos los condensadores iguales, lo que sucede es que ya esa dependencia ya no se mantiene. Digamos que es una ventaja y, bueno, limita un poco las posibilidades del filtro, al menos en cuanto a tener una ganancia distinta de -1, pero bueno, siempre se pueden añadir de forma consecutiva, conectada en cascada, pues algún amplificador si queremos modificar la ganancia del filtro.
Pero el objetivo de este vídeo es más bien hablar de segunda arquitectura, que es el llamado filtro activo de variables de estado de segundo orden. Como veis, tiene 3 etapas basadas en 3 operacionales. La primera etapa, que tenéis en la parte izquierda, donde introducimos la señal de entrada, no es sino nada más que un amplificador sumador, que depende del valor de varias resistencias. Luego hay una etapa central, que es un integrador, es un filtro paso bajo, ¿de acuerdo? Formado por R6 y CS1, y una última etapa en la parte derecha, que de nuevo un filtro paso bajo de primer orden, o bien integrador, formado por el operacional R7 y C2. Lo más importante de esto es que las salidas de las 3 etapas son respectivamente una salida paso alto, en el caso de la primera etapa de la izquierda, paso banda, en el caso de la etapa central, el primer integrador, y paso bajo en la última etapa. ¿Qué es lo que estoy consiguiendo? Lo que estoy consiguiendo es un filtro de segundo orden activo que es, o que me proporciona los 3 filtrados a la vez. Es decir, no tengo 3 filtros independientes, un único filtro, las 3 señales filtradas, paso bajo, paso banda y paso alto. Bien, como veis, la arquitectura es muy simple, es muy compacto, y es un filtro que se utiliza mucho en aplicaciones de audio, porque lo tenemos todo ahí en realidad. Bien, es el que mejor ajuste, independiente de los parámetros de filtros de todos los que hemos visto en este vídeo y en los anteriores. ¿Por qué? Porque con R3, solo con R3, se ajusta la ganancia y no hay una mutua influencia con el factor de calidad. Claro, modificar el R3 hace que digamos, la fuente de señal VSV se me pueda desadaptar a impedancias. Así que, bueno, esto es una cuestión ya práctica, pero convendría hacer una buena adaptación de impedancias en la entrada VSV, por ejemplo, con un seguidor de tensión, con pasador operacional, para que no haya demasiado problema, ningún problema, el hecho de variar R3 para ajustar la ganancia de los filtros. Y digo de los filtros, porque son 3 en realidad, todos de segundo orden, y todos cuya ganancia se ajusta con la misma resistencia R3. Con el cociente R2 partido por R1, que es la primera de las 2 realimentaciones globales que tiene este circuito, desde la salida paso banda hacia la entrada no inversora del primer operacional, esas resistencias R1 y R2, pues bien, con el cociente de R2 partido por R1 ajustamos el factor de calidad Q, y además es muy estable, y es muy estable porque aquí no hace falta que hagamos ningún artificio, no hay dependencia entre los diferentes parámetros de este filtro, incluso de los 3 filtros, porque son 3 en realidad. Y finalmente con R6 y R7 se ajustan las frecuencias de corte paso alto y paso bajo, y por tanto también se definen de esa manera también la frecuencia de corte paso banda. ¿Por qué digo esto? Porque al final lo que tengo, si hiciéramos una representación de bode de este comportamiento, tendría una sobre los mismos ejes cartesianos he pintado el paso bajo con su frecuencia de corte, el paso alto con el suyo, y luego, dependiendo de cómo sean estas frecuencias, ahí bueno, he puesto un poco al azar las frecuencias. Lo más importante es tener una frecuencia central, como en todos los pasobandas, F sub 0, que me permita tener, digamos, un paso banda bastante simétrico. La ganancia no tiene por qué ser igual en paso bajo que en paso banda, o en paso alto que en paso banda. En paso bajo y en paso alto sí que son iguales. No he desarrollado las ecuaciones, no tiene más interés porque son farragosas y es fácil equivocarse, pero sí que entendáis la flexibilidad y las posibilidades que tiene, digamos, este filtro, por ejemplo, en aplicaciones de audio, donde quiero separar las bandas de una señal de audio, en este caso solamente 3 bandas, pero se podrían añadir varios filtros de estos con diferentes frecuencias de corte y tener más bandas de audio para ser procesadas, para ser, digamos, moduladas, o quiero decir, o monitorizadas por separado, etcétera, ¿no? Y luego hacer un mezclador. Bueno, hay muchas posibilidades. Como decía, evidentemente en una aplicación de audio hay que sumar los efectos de cada uno de los filtros. Las posibilidades de la frecuencia de corte, las frecuencias de corte, pues no tienen por qué tener la misma ganancia resultante, y por tanto
En aplicaciones de audio se necesitaría mezclar las señales procedentes de cada filtro, adaptar su ganancia y después, por ejemplo, usar un LM386, que es un amplificador de potencia clase AB de Texas Instruments, como amplificador de potencia de salida antes de atacar, digamos, el altavoz correspondiente. Debido a sus buenas características, se ha utilizado mucho, como digo, en equipos de audio. Naturalmente, a partir de su función de transferencia, se puede usar las aproximaciones también de Butterworth o de Chebyshev. El último comentario solo pretende que se entienda que es sencillo diseñar un sistema de audio. Naturalmente faltarían otros detalles importantes, como tener cuidado con las variaciones de la fase final de la señal, se puede producir distorsión de fase, los valores máximos y mínimos de las señales para no saturar a los operacionales, acoplar bien las alimentaciones con condensadores electrolíticos o de tántalo para estabilizar la tensión y cerámicos para filtrar el ruido a alta frecuencia, dado su buen comportamiento en alta frecuencia de estos condensadores cerámicos, y el propio diseño de la PCB, donde quisiéramos hacer un diseño digamos, de audio, pues hay que tener, como en todos los circuitos, no solamente en audio, pero bueno, hay que tener mucho cuidado con la distribución de componentes en la PCB, las anchuras de las pistas, de las alimentaciones, los apantallamientos, etcétera, etcétera. Sin olvidar compensar las corrientes de offset. Creo que sería más práctico, y esto es global para todos los vídeos que hemos hecho de estos circuitos analógicos, sería más práctico muchas veces usar, sobre todo para baja frecuencia, operaciones de tipo FET o MOSFET, porque nos despreocupamos un poco de las corrientes de entrada de offset porque son prácticamente nulas. ¿De acuerdo? Ahora bien, si queremos hacer aplicaciones de más alta frecuencia, incluidos los filtros, por supuesto, quisiéramos filtrar a frecuencias mucho más altas que las de audio, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor deberíamos de recurrir a operacionales bipolares y eso provocaría pues mayor consumo, mucha más velocidad desde luego, pero también corrientes de polarización de entrada y bueno, ese tipo de cosas. Bien, estoy comentando rápidamente aspectos prácticos y espero que, bueno, que os sirvan de orientación, aunque en todos los vídeos o en casi todos he hecho un comentario a este respecto. Pues nada más, terminamos esta serie de vídeos dedicados al diseño de circuitos analógicos o para el procesamiento de señales analógicas, y los próximos vídeos entraremos en el mundo de los convertidores de datos analógico-digitales y digitales analógicos. Pues nada más, muchas gracias, espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo.